Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré al Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho, para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Esta es la palabra de Dios. Amados, todos nosotros estamos en un camino. Y nuestro camino no siempre es un camino cómodo, ni recibido con aplausos, ni reconocimiento. Desde el principio, seguir a Jesús significó ser profundamente amados por el Padre. Aun cuando el mundo malinterpretó y se opuso a sus discípulos. Y ahora en este pasaje que acabamos de leer entre Juan 15 y 16, Jesús nos entrega una verdad poderosa. Seguirlo a Él es ser odiado. Pero nunca verdaderamente estar solo. Eso es lo hermoso. Esto no es una simple información histórica, es nuestra realidad presente, que trae tanto un costo profundo como un consuelo inquebrantable. Aquí hay un Salvador que comprende plenamente la oposición que nos espera a nosotros, pero también que nos equipa para afrontarla y que nos sostiene en todo a través del Espíritu. La perseverancia del pueblo de Dios frente al odio está fundamentada en la gracia soberana de Cristo, quien tanto predice como preserva nuestra fe. Así que en este pasaje de Juan nos muestra que Jesús nos ayuda a resistir con confianza al hablarnos palabras honestas que advierten a nuestros corazones sobre la lucha real, afirman nuestras almas para la tormenta que viene y anclan nuestra fe en su control inconmovible. Veamos el primer punto de este sermón: unidos con el Cristo rechazado. Versos 18 al 21. Si el mundo los odia, dice Jesús, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Escuchen esa ternura en las palabras de nuestro Salvador. El realismo compasivo de un Salvador que prepara a sus amigos para la tormenta.
Él sabe lo que viene. Él sabe la hostilidad que pronto estallará contra ellos y quiere protegerlos. No del dolor, sino de la sorpresa. No se asombren, hermanos míos, si el mundo los odia. Juan escribe luego en Primera de Juan: el cristiano que se sorprende por la oposición ha olvidado el patrón del Señor. El discípulo que espera aplausos ha malentendido la historia en la que ha sido escrita su vida. El mundo lo odió a él primero. Y Jesús no solo advierte, sino que los conecta. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Es como si dijera: ustedes no son una excepción, ustedes son una extensión. Están tan unidos a mí que el trato del mundo hacia ustedes simplemente reflejará su trato hacia mí. La hostilidad que enfrentarán no es algo aleatorio, no es algo sorpresa, es algo relacional. El mundo no solo desaprueba a las personas morales, no solo se opone a la religión en general, en realidad lo que odian es a Cristo. Y porque tú llevas su nombre, porque yo llevo su nombre, ese odio también nos encontrará a nosotros. Pero debemos ver esto no como una maldición, sino como una confirmación. El rechazo del mundo no es prueba de que estás fracasando, es prueba de que lo estás siguiendo. Cuando caminas lo suficientemente cerca de Jesús, el aroma de su presencia se queda contigo. Y el mismo mundo que no pudo tolerarlo a él, no tolerará su semejanza en ti. Por eso Jesús no dice estas palabras para asustar a sus discípulos, sino para fortalecerlos. Él está formando en nosotros una resistencia por medio del realismo, dejándonos entender que si me persiguieron a mí, a Cristo, también nos perseguirán a nosotros. En otras palabras, no estamos destinados a que no está destinado a que sea aplastada nuestra valentía, sino a que nosotros estemos anclados en su verdad. Cristo nos ama demasiado como para permitirnos a nosotros quedarnos ingenuos. Si la perseverancia va a durar, debe de edificarse sobre la claridad y la transparencia de las cosas que han de suceder. Así que Él dirige sus ojos para que vean y que nosotros también veamos la realidad del mundo. La verdadera naturaleza de la oposición a la cual ellos se enfrentarán y que también nosotros nos enfrentaremos. Cuando Jesús habla del mundo, no está hablando de los océanos, ni de las montañas, ni de la belleza de la creación. Él está hablando del orden moral en rebelión contra su creador. Un mundo que llama al mal bien y al bien mal, que resiste la luz porque la luz lo que hace es exponer, lo que ama es esconder. Este mundo, ya sea religioso o secular, moral o inmoral, está unido en una sola cosa: oposición al reinado de Cristo. Los líderes religiosos en los días de Jesús lo odiaron porque Él desmanteló su autosuficiencia moral. Los romanos lo odiaron porque amenazaba su poder. Eran motivos distintos, pero era la misma hostilidad. Y eso no ha cambiado en el día de hoy. El mundo todavía se ofende por la gracia que lo que hace es socavar el orgullo. Por la verdad que se niega a ser editada.
por el señorío que cancela la autosuficiencia. Por eso el nombre de Jesús todavía provoca en el mundo demandas, burlas y desprecio. Tú mencionas espiritualidad y todo está bien. En el momento en que mencionas a Cristo crucificado, comienzas a sentir el frío del desprecio del mundo. El odio que crucificó a Jesús no es una reliquia de la historia. Es la atmósfera de una humanidad caída. Y Jesús nos dice que es esto no para que nosotros caigamos en pánico, sino para hacernos personas que podemos discernir de las cosas que nos están sucediendo. Para que no confundamos la hostilidad con el fracaso. Para no confundir el rechazo con el abandono. Jesús añade, recuerden las palabras que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si nuestro maestro fue rechazado, ¿acaso nosotros deberíamos de esperar ser celebrados? Si Él fue traspasado, ¿acaso nosotros debemos de esperar ser librados? No existe una versión del cristianismo que siga a un Señor crucificado y termine siendo popular con el mundo que lo crucificó. Es imposible. Nuestro llamado no es evitar la persecución, sino ser fieles en medio de ella. Y cuando la persecución llega, revela algo hermoso: nuestra semejanza con Cristo. El mismo principio que una vez se aplicó para lavar los pies, ahora se aplica para soportar los insultos. Si yo me incliné para servir, lavar los pies, Jesús también les dijo, ustedes deben de inclinarse para servir. Ahora Él está diciendo, si yo he sufrido con fidelidad, ustedes deben sufrir con fidelidad. En ambos casos, el siervo camina en los pasos del maestro. Jesús explica la razón claramente. Les harán todas estas cosas por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. La hostilidad del mundo no tiene que ver realmente nada por mí, ni nada por ustedes. Tiene que ver con Cristo. No conocen a mi Padre, así que no pueden reconocer su amor ni su verdad cuando lo ven en tu vida. Su rechazo hacia ti es realmente un reflejo de su distancia con el Padre. En otras palabras, cuando tú sufres por su nombre, estás participando en la misma cuando tú sufres por su nombre, estás participando en la misma relación que te define. Estás identificado con el Hijo que fue enviado por el Padre. Esto debería a nosotros movernos a la humildad, porque no nos damos cuenta. Nosotros también fuimos iguales a aquellos que persiguieron. Nosotros también éramos parte del mundo que lo odiaba. Hasta que la gracia invadió nuestra oscuridad y nos llevó a amar a aquel a quienes antes resistíamos. Pero a la misma vez también nos consuela porque la hostilidad del mundo no significa que hemos sido abandonados. Significa que hemos sido reclamados. Amado,
no interpretemos la hostilidad como una señal de que Dios ha perdido el control. No estás olvidado, sino que estás caminando en Él. Cuando tu fe te cuesta amigos, recuerda que Él perdió más. Cuando tus convicciones provocan burlas, recuerda que las suyas provocaron clavos en sus manos y en sus pies. Cuando te sientas fuera de lugar en este mundo, recuerda, es porque ya no perteneces a este mundo. Has sido escogido fuera del mundo y traído a una devoción gozosa al Rey legítimo y verdadero que es Cristo Jesús. Ya no eres parte de la rebelión, eres parte de los redimidos. Eres un extranjero aquí, sí, pero no uno abandonado. Así que cuando el mundo odia, ama. Cuando el mundo se burla, sirve. Cuando el mundo cierra sus puertas delante de ti, ora. Estás unido con el Cristo rechazado. Y eso significa que compartes no solo sus sufrimientos, sino también su espíritu firme. El odio del mundo es fuerte, pero la presencia de tu Salvador es mucho más fuerte. Eres odiado, pero tú no estás solo. Pero hay una razón por la que el odio del mundo arde con tanta intensidad. No es solo porque perteneces a Cristo, sino porque su mera presencia pone al descubierto lo que el mundo ansia ocultar. Así que pasamos de ser odiados con Cristo a ver por qué. Porque Él vino como luz a un mundo que amaba las tinieblas. Lo que nos lleva al segundo punto del sermón. Un mundo expuesto por la luz de la verdad. Versos 22 al 25. Cuando Jesús vino al mundo, Él no introdujo el pecado. Lo que hizo fue exponerlo. Sus palabras y sus obras fueron como el encendido repentino de las luces en un cuarto oscuro, en una habitación oscura, donde lo que antes se escondía en las sombras ahora quedaba al descubierto. La luz de su presencia pura y santa no creó la culpa, lo que hizo fue revelarla. Sacó a la superficie la rebelión más profunda del corazón humano. El rechazo de inclinarse ante Dios, la preferencia por la oscuridad en lugar de la luz. Por eso dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, dijo Jesús, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es como si estuviera diciendo, mis palabras despojaron toda pretensión. El mundo ya no puede alegar ignorancia. La gracia misma ha hablado y la respuesta ha sido odio. Piénsalo. Piénsalo de esta manera. La persona más llena de gracia que jamás haya vivido, aquel que sanó a los enfermos, recibió al marginado y perdonó a los adúlteros, fue despreciado. El mundo no lo rechazó porque fuera cruel, arrogante o egoísta. Lo rechazó precisamente porque era santo, humilde y verdadero. Hay una ironía extraña y trágica aquí. La luz es hermosa hasta que brilla sobre nosotros. Amamos la luz cuando expone los defectos de otro, pero nos estremecemos cuando nos revela a nosotros. Es como nos está iluminando directamente a los ojos y lo que nosotros hacemos es achicar nuestros ojos porque nos está afectando. Por eso los fariseos odiaron a Jesús. Él desmanteló sus ilusiones de autojusticia. Su santidad dejó al descubierto su hipocresía.
Su misericordia hacia los pecadores reveló la dureza de sus propios corazones. Y si nosotros somos honestos, ese mismo instinto que tuvieron esos religiosos también nos acecha a nosotros. Cuando la Escritura confronta nuestro propio pecado, nuestro primer impulso no es arrepentirnos, sino comenzar a racionalizar. Culpamos a otros, buscamos excusas, pero la luz de Jesús es implacable en su amor. Nos ama demasiado como para permitirnos vivir en la comodidad de un autoengaño. Amados, cuando Cristo expone tu corazón, su intención no es avergonzarnos, es salvarnos. La exposición no es crueldad, es misericordia. La misma luz que revela tu pecado también revela a tu Salvador. Jesús dice que el mundo no tiene excusa por su pecado. Esa palabra sin excusa es devastadora. El término que usa no significa solo sin defensa, sino sin pretexto. Toda justificación falsa se derrumba en su presencia. No puedes esconderte detrás de la ignorancia cuando el Hijo de Dios ha hablado. No hay manera. Así que cada sermón que estás escuchando, cada versículo que estás leyendo, cada testimonio que has presenciado, todo eso aumenta tu responsabilidad delante de Dios. Cada revelación de la verdad lo que hace es o ablandar o endurecer tu corazón. No existe un encuentro neutral con Cristo. Sus palabras siempre hacen algo en nosotros, o nos acercan o nos alejan. Por eso el rechazo de Cristo no es simplemente indiferencia, es una rebelión moral. La hostilidad del mundo hacia Cristo no es un malentendido intelectual, es una desobediencia espiritual. Jesús es la revelación más clara del Padre. Y el volverse de Él es volverse de Él mismo Dios. Me odiaron sin causa. Y Jesús lo que hace aquí es citar el Salmo 69. Sin causa fui odiado. Nadie pudo señalarle ni una sola falta. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y les enseñó las palabras de vida eterna. ¿Y lo que hicieron? Crucificarlo. ¿Y por qué? Porque su perfección expuso su corrupción. Su pureza hizo que su pecado fuera inconfundible. Su amor lo que hizo fue que su egoísmo fuese intolerable. El odio hacia Cristo no es racional. Es la locura de un mundo que no soporta verse tal como es. Y sin embargo, aquí está la maravilla. Incluso su odio cumplió las Escrituras. Incluso su rebelión lo que hizo fue encajar en el plan redentor de Dios. Las mismas manos que clavaron a Jesús en la cruz estaban cumpliendo el propósito de Dios para nuestra salvación. La ira del hombre se convirtió en el instrumento de la misericordia. El odio del mundo no derriba los planes de Dios. Lo que hace es demostrar que sus planes se están cumpliendo. La misma oposición de la oscuridad solo magnifica el resplandor de la luz que no puede ser vencido. Amados, que no te sorprenda
cuando el mundo reaccione violentamente ante la verdad. El mismo sol que calienta al creyente también endurece el barro del orgulloso. Cuanto más claramente brille el evangelio, más el mundo lo que va a hacer es que se va a entrecerrar entre sus ojos, se encogerá y lo que va a hacer es que se va a llenar de ira y de coraje a lo que está recibiendo. Pero toma ánimo, porque no estás llamado a extinguir la luz, estás llamado a reflejarla. No debes de atenuar de ninguna manera el evangelio por hacerlo más adaptable. No tienes que esconder la santidad de Cristo detrás de palabras suaves o silencios seguros. Deja que su verdad brille incluso si expone y ofende, porque la exposición es el primer paso hacia la redención. Pero también que sea el evangelio lo que ofende. No nuestro tono, no nuestras palabras, sino que sea el evangelio. Porque nosotros estuvimos en ese lugar en un momento. Que nuestras palabras sean compasivas y llenas de amor. Y que sea solo el evangelio lo que ofenda. No nuestra altivez, no nuestro orgullo. Cuando el odio venga sin causa, recuerda, no es a ti a quien odian, es a Cristo en ti. El mundo que lo rechazó a Él no recibirá a quienes reflejan su imagen. Por esto no es una tragedia. Al contrario, lo que es un testimonio. Eres parte de su historia, compartiendo en su rechazo y un día compartiendo en su gloria. Tal vez mientras escuchas, el Espíritu está ahora brillando algo dentro de ti. Tal vez sea orgullo de algo que resististe sobre una corrección, un pecado que has tratado de racionalizar, una amargura que has justificado o un temor que te hace esconderte. Mi ánimo para ti es que no huyas. No cierres las ventanas de tu alma para eso. Cuando Jesús expone, lo que está es exponiendo una invitación. Él no expone para condenar, sino para limpiar. Él trae a la luz cosas ocultas para poderlas hacer nuevas. Trae la misma luz que revela la culpa, también revela la gracia. La gracia que te dice, te veo completamente tal y como eres. Y aún así te amo por completo. El mundo puede odiar a la luz porque expone, pero la iglesia debe amar la luz porque sana. Así que deja entrar su luz incluso cuando duele. Y descubrirás que cada rincón que ilumina en tu vida se convierte en un lugar de misericordia. Así que, amados, vivan como un hijo de la luz en un mundo que prefiere la oscuridad. No envidiemos la aprobación ni temamos al rechazo. El odio del mundo no puede deshacer tu adopción. La oscuridad no puede silenciar a aquel que habló la luz a tu alma. Así que resplandece, no con arrogancia, no con dureza, sino siendo fiel. Que tus palabras y tus obras apunten a aquel que una vez dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando el mundo se aparte, puedes susurrar a tu corazón tembloroso. A mí me odiaron sin causa. Soy odiado, pero no estoy solo. Pero incluso cuando la oscuridad se desata, Jesús no deja a
a su pueblo temblando. Él envía a su Espíritu, la presencia misma de Dios, para convertir a los testigos temerosos en testigos intrépidos. Que nos lleva a nuestro tercer punto. Empoderados por el Espíritu, testigo. Los discípulos de Jesús pronto verían a aquel a quien amaban y seguían, y en quien confiaban ser traicionado, arrestado, burlado y crucificado. Cuando esa cruz fuera levantada en alto, aprenderían que el odio del mundo hacia Jesús no terminaría con él. Se volvería también contra ellos. Pero entonces Jesús pronuncia estas palabras de esperanza asombrosa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes me darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Aquí, en medio de la persecución, Jesús abre los ojos de los discípulos a una realidad profunda. No están solos. Ya les había asegurado eso antes en Juan capítulo 14, cuando Él les dice que el Espíritu de verdad les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él les ha dicho. Y ahora también les recuerda que también les dará testimonio de esa misma verdad con el mismo poder al mismo mundo hostil. ¡Qué ayuda tan hermosa! Jesús lo llama el Consolador. Aquel que viene al lado. ¡Qué palabra tan tierna! Significa que en nuestro temor, Él está cerca. En nuestra confusión, Él habla verdad. En nuestra debilidad, Él da fuerzas. Jesús quería que supieran, no serán abandonados a su debilidad. El mismo Espíritu estará junto a ustedes, incluso dentro de ustedes, dando testimonio a través de ustedes. Y esa no es una promesa limitada a los 11 que están con Él. Es la herencia de todo creyente. El mismo Espíritu que consoló a los apóstoles ahora habita en ti. Mira el cuidado. Mira con cuidado lo que Jesús está diciendo. Él dará testimonio de mí. El ministerio del Espíritu no es algo vago o místico ni centrado en sí mismo. Toda su misión es magnificar a Cristo. Él es el gran testigo que exalta al Cristo desde el cielo. Todo verdadero movimiento del Espíritu, ya sea en avivamiento, en predicación o convicción personal, tiene una marca inconfundible. Cristo es visto como glorioso. El Espíritu enfoca su luz solamente en el Hijo. Y ahí es donde comienza nuestro testimonio. Antes de que el Espíritu hable a través de nosotros, Él nos habla a nosotros mismos. Él abre nuestros ojos ciegos para ver a Jesús no solo como maestro o profeta, sino como el Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado por los pecadores. Él despierta un amor en nosotros por Cristo donde antes había indiferencia. Él reemplaza nuestra autosuficiencia con asombro. Esto significa que todo acto de testimonio de cualquier creyente comienza con adoración. Nunca vas a poder testificar bien de Cristo si primero tú no estás maravillado por Él. El Espíritu nos lleva con la belleza de Jesús para que nosotros rebosemos con palabras
de alabanza a su nombre. Pablo dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio. Los vasos son nuestras vidas frágiles y temblorosas. Pero eso es precisamente el punto. Al Espíritu le encanta usar vasos frágiles para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que la próxima vez que te sientas incapaz de tú hablar y comunicar el Evangelio a otra persona, recuerda, nunca se trató de tu elocuencia. El Espíritu no necesita testigos pulidos, necesita testigos rendidos a Él. Jesús añade, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Los discípulos habían caminado con Él, visto sus milagros, escuchado su voz y tocado sus heridas. Su testimonio formaría el fundamento del Nuevo Testamento. Un testimonio escrito no en teoría, sino con sangre. Pero, aunque su papel fue único, su misión continúa en nosotros. El Espíritu que empoderó a los apóstoles también ahora empodera a la iglesia hoy. No nos da nuevas revelaciones, sino que ilumina las antiguas. No habla aparte de las Escrituras, habla a través de ellas. El mismo Espíritu que inspiró las palabras de los apóstoles, ahora las enciende en nuestros corazones, convenciendo al mundo de que Jesús es el Señor. Así que cuando tú abres tu Biblia y tu corazón arde dentro de ti, eso no es una imaginación, es el Espíritu Santo dando testimonio. Cuando compartes el Evangelio, y los ojos de aquel pecador que nunca había abierto sus ojos comienza a llenarse de convicción. Eso no fue tu persuasión, fue el Espíritu Santo dando testimonio. Cuando te mantienes firme en la fe, aunque el mundo se burle, no fueron tus fuerzas. Fue el Consolador obrando y sosteniéndote. La evangelización no es una tarea solitaria para almas valientes. Es la respuesta del desbordamiento gozoso de una vida capacitada por el Espíritu. El Espíritu no solo está con el testigo, Él es el testigo. ¿Acaso eso no nos quita de nosotros una carga de nosotros tener resultados? No fuimos llamados a resultados. No fuimos llamados a contar cuántas almas vienen. Porque no fuimos nosotros. Siempre fue el Espíritu Santo. Y es precisamente porque el Espíritu habita en ti que Jesús ahora puede llamarte y mantenerte firme. El mismo poder que da testimonio a través de ti también asegura tu perseverancia. Lo que Jesús prometió para la misión, ahora lo aplica para la perseverancia. Para que cuando se levante la tormenta del odio, tu fe no flaquee. Lo que nos lleva al cuarto punto. Preservará con confianza. Capítulo 16, versos 1 a la primera porción del verso 4. Estas cosas les he dicho para que no tropiecen. Hermanos, hermanas, las palabras de Jesús aquí no solo son notas calmadas de un profesor distante, son las palabras temblorosas y compasivas de un pastor que sabe que los lobos están cerca.
Está mirando a los ojos de sus amigos y les dice, serán odiados, serán expulsados, algunos de ustedes serán asesinados, pero les estoy diciendo esto para que no tropiecen. La palabra tropezar en el griego, en el original, es una palabra cargada y pesada. Lo que significa es ser ofendido al punto de abandonar, tropezar con el sufrimiento y perder la vista a Cristo. Jesús está diciendo, no estoy tratando de asustarlos. No es como nosotros le decimos tal vez a nuestro niño, hey, no te vayas solo porque después te roban. Nosotros lo hacemos para infundirle miedo a ellos, ¿verdad? No, Cristo lo que quiere decir aquí es, yo los quiero preparar. El mayor peligro no es que la persecución destruya sus cuerpos, es que el temor destruya su fe. Todo verdadero discípulo debe aceptar esto. El enemigo más feroz de la perseverancia es la sorpresa. Cuando las dificultades te toman desapercibido, tu corazón comienza a susurrar diciéndote, ¿dónde está Dios que no lo veo? ¿Por qué no fui advertido? Esto no me lo esperaba. ¿Acaso he sido abandonado o abandonada? Pero aquí Jesús amorosamente elimina esas dudas. Él les dice, y nos dice a nosotros también, que la persecución no es la interrupción de su plan, es el desarrollo de su plan. Los expulsarán de las sinagogas, dice Jesús. De hecho, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que está ofreciendo un servicio a Dios. Estas no son posibilidades abstractas. Si se dan cuenta, es el núcleo de personas cercanas. Para esos primeros discípulos, esto pronto se convertiría en su biografía. Imagina el peso de esto. Ser apartado de tu pueblo, de tu sustento, de tu familia. Que te digan que tu amor por Cristo es blasfemia. Para un judío del primer siglo, ser expulsado de la sinagoga no era solo un rechazo social, era un exilio espiritual. Y luego Jesús añade una predicción aún más escalofriante. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que ofrece servicio a Dios. Hay una ironía tan terrible en esas palabras. El celo religioso sin el conocimiento de Cristo se convierte en un arma letal. El mismo Pablo más tarde confesará en Hechos capítulo 26, yo pensaba que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Iglesia, no seamos ingenuos. El celo sin verdad sigue siendo peligroso el día de hoy. Ya sea que venga con las vestiduras de la religión o con la retórica del moralismo secular o de las bocas de quienes dicen así es como yo lo veo, definiendo el bien y el mal en sus propios términos, fuera de una convicción bíblica. Un mundo sin Cristo siempre llamará al mal bien y el bien mal. Y aún así, Cristo dice, no se asombren. Les dije que esto pasaría. La advertencia de Jesús no pretende volvernos a nosotros paranoicos, sino tener paz. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se las dije. La hora de ellos, esa frase, parecerá su hora cuando los perseguidores
parezcan tener la ventaja, cuando la iglesia parezca débil y dispersa, cuando su nombre sea calumniado, cuando su fe sea burlada y cuando su amor sea malinterpretado. Pero esa hora solo les pertenece a ellos en apariencia. Jesús también tuvo una hora. Su hora pareció derrota, clavos, oscuridad y muerte. Pero en esa misma hora, Él estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Así que cuando el sufrimiento por Cristo llegue a ti, cuando sientas que el odio del mundo ha encontrado tu dirección, recuerda, no estás viviendo en tu hora. Estás viviendo en la hora de Cristo. La hora de su cruz que define cada hora de tu vida. Pero Jesús les dice, recuerden. No recuerden su dolor primero. No dice recuerden, sino que recuerden sus promesas. No interpreten la oscuridad por lo que ven, interprétenla por lo que Él dijo. Recuerden que Él los advirtió, no para cargarlos de miedo, sino para afirmarlos en la fe. La perseverancia no es a nosotros trillar los dientes en el momento de la prueba. Es fijar nuestros ojos en Cristo en medio de ella. Es creer. Esto no es un caos, esto es un amor costoso. Jesús quiere que sus discípulos perseveren, no porque sean fuertes, sino porque son suyos. Por eso cuando la persecución estalló en el libro de los Hechos, no se desesperaron. Recordaron estas palabras. Cuando Pedro y Juan fueron golpeados por predicar a Cristo, ellos salieron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por su nombre. Cuando los creyentes oraron en Hechos 4, no pidieron que Dios quitara las amenazas, sino que pidieron que fuesen valientes en medio de ella. Ojalá nosotros pudiésemos aprender otra vez a orar de esa forma. Nosotros regularmente oramos, Señor, quita esto, haz que se detenga esto. Esta persecución. Mientras ellos oraban, Señor, haznos mantenernos firmes. Entiendan lo que Jesús quiso decir cuando les dije esto para que no tropiecen. ¿Acaso eso no es la belleza de Jesús aquí? Él no dice, si son lo suficientemente fuertes, lo lograrán. Él dice, les digo esto para que no tropiecen. Estas palabras, su palabra es el medio mismo de nuestra perseverancia. Sus advertencias son una forma de su cuidado y su verdad es tu refugio. Tu seguridad no está en que tú te estás agarrando más de Cristo, es que Cristo te está sosteniendo a ti. Él te dijo estas cosas no para que te acobardes, sino para que te mantengas firme. Tú no perseveras para ganarte su amor. Tú perseveras porque ya lo tienes. Así que cuando el mundo te odie por causa del Evangelio, recuerda esto, eres odiado con Cristo, pero nunca odiado aparte de Él. Eres rechazado por los hombres, pero guardado por el mismo Dios vivo. Y aunque cuando llegue esa hora, cuando el mundo esté enfurecido, cuando comiencen a atacarte, cuando comiencen a calumniarte, levanta tus ojos a Él y di, Señor, esta no es su victoria, es la tuya. Iglesia, los perseguidos nunca están solos.
Los odiados nunca caminan solos. Y los que perseveran en la fe, un día mirarán hacia atrás a cada hora de odio y dirán, esta fue la hora que Él me sostuvo. Las burlas, las amenazas, los desprecios son solo sombras a la luz de la verdad de Dios. Participas en la comunión del Cristo rechazado. El Espíritu da testimonio de Él en ti, fortaleciéndote y consolándote. Deja que esta realidad penetre profundamente en tu alma, produciendo no amargura, sino asombro. Adora a aquel que llama a los despreciados y capacita a los fieles. Mantente firme, amado en su presencia, y escucha el susurro de su voz, diciendo, eres odiado, pero no estás solo.